Beno, arrastio menori eta eskerrik asko menegotagatik. Osoko bikulari hasiera emango diogu, lehenengo puntua, 2018 ekitaldirako aurrekontu orokorraren hasierako onarpena, baita aurrekontuko exekuziorako udalarau eta plantilla organikoa ere. Iniciamos el orden del día del pleno extraordinario con la aprobación inicial del presupuesto general 2018, incluyendo la norma municipal de ejecución presupuestaria y la plantilla orgánica. Como ya hemos explicado, tanto en la comisión informativa del pasado mes de noviembre como públicamente, pues la propuesta de presupuesto 2018 está claramente condicionada por el aumento de los ingresos que provienen de Udalkutxa, del Fondo Foral. Por un lado, y según se solicitó también en este pleno, se ha hecho una previsión, o se hizo para 2017, se hizo una previsión de ingresos mucho más prudente y los ayuntamientos no tendremos que devolver. Además, aumentan las previsiones de recaudación para 2018 en un 3,05%, con lo que aumenta la aportación que le corresponde a cada uno de los ayuntamientos de Vizcaya. Entre esto y las modificaciones llevadas a cabo con las tasas e impuestos, el aumento del presupuesto supera los 800.000 euros si lo comparamos con el presupuesto del año 2017. Esto supone un crecimiento del 8,13%. Según esto, y si se ejecuta el 100% del presupuesto, pues probablemente vulneraremos la famosa regla del gasto. Entendemos desde el equipo de gobierno que es necesario, después de varios años de recortes presupuestarios que no han posibilitado acometer proyectos e intervenciones que el municipio necesita. Por otro lado, llama poderosamente la atención que en año preelectoral pues aumente de esta manera el presupuesto o la aportación de Udalkutxa. Esperamos que estos aumentos se consoliden, lo cual reflejaría una mejora de la economía. Lo que sí que no deseamos es que luego venga la resaca y tengamos que devolver los excesos de esta fiesta, como ha ocurrido en los años precedentes. En cuanto respecta al presupuesto municipal y en cuanto a los números, se presenta una propuesta de 11.407.000 euros, cuando el año pasado hablábamos de escasamente 10.550.000. Me parece relevante el gráfico que presenté en la comisión, en la presentación del presupuesto, en la presentación pública del presupuesto y que os he aportado, porque de alguna manera de ahí se ve desde el año 2011 cuál ha sido el presupuesto inicial del Ayuntamiento de Etxebarri. Como veis, este año estamos aprobando un presupuesto pues muy similar al de ese año. En aquel momento fueron 11.454.000 euros y ahora pues son 11.400.000. Cabe destacar que en el año 2013 el presupuesto fue de 10.200.000 euros, más de 1 millón de euros menos de presupuesto corriente. Y como veis, pues en años sucesivos, pues incluso, pues bueno, el presupuesto ha ido decreciendo, ¿no? En 2015 llegamos a un punto, pues bueno, dentro de la bajada, pues uno de los más elevados, pero 2016 y 2017 pues ha sido menor incluso que el del año 2015. Esto quiere decir que, bueno, a veces no valoramos las dificultades que han tenido los ayuntamientos. Esto no solamente ocurre en Etxebarri, probablemente si miramos las gráficas de la Diputación Foral de Vizcaya y de los ayuntamientos de Vizcaya, pues probablemente nos encontremos con esta misma situación, ¿no? Porque las aportaciones de Udalkutxa, que de media son el 60-65% de la vida económica de los ayuntamientos, pues ha fluctuado de esa manera, ¿no? Digo porque esta gráfica pues llamó poderosamente la atención, por lo menos de mi persona y de las personas que estaban aquí en la sesión participativa, ya que es muy clarificadora, ¿no? Lógicamente son los años de la crisis, o por lo menos en la que las entidades públicas se han visto afectadas por la crisis, y es sorprendente que de alguna manera estemos en el año 2017 hablando de un presupuesto muy similar al del año 2011, a mí me lo parece, ¿no? Como indicativo. Si nos centramos en la propuesta en concreto, en cuanto a los ingresos, se ha hecho una propuesta de presupuestos de ingresos prudente. No se ha contemplado la previsión de liquidación positiva de Udalkutxa, ya nos llegó la preliquidación en el mes de noviembre y se habla de que probablemente Udalkutxa cierre en positivo este año, con lo cual pues bueno, habría un mayor ingreso a lo largo del año 2018, en febrero en concreto, cuando salga la liquidación definitiva. Ese ingreso incluso
no se ha estimado oportuno incluirlo dentro de los ingresos porque también puede variar, puede no serlo, en definitiva, ¿no? En cuanto a los gastos, en el ámbito de personal, y según comentamos en la mesa de negociación y de manera consensuada con la parte sindical, se ha acordado una subida salarial del 1,5%, siempre y cuando los presupuestos generales del Estado lo permitan, y se ha destinado una cantidad de 30.000 euros para realizar una valoración de puestos de trabajo a lo largo del año 2018. Este asunto ya se aprobó la semana pasada en la mesa de negociación. Por comisiones en cuanto a los gastos, la Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, que asume o que supone el 44% del presupuesto, se han acordado las siguientes acciones. Se ha dotado de presupuesto a la vacante de peón de cometidos múltiples para la Brigada de Obras, de tal manera que cuando finalice el proceso de oposición de oficial podamos volver a tener 8 personas en la Brigada de Obras. Tendríamos 4 parejas de oficial y peón, que es como habitualmente trabaja la Brigada de Obras, que depende de la Oficina Técnica Municipal. Esta plaza se cubrirá de manera interina y se tomará como referencia la última bolsa de trabajo que se llevó a cabo escasamente hace 2-3 años. Se aumenta la partida de adecuación y reparación de juegos infantiles hasta los 50.000 euros, aumenta el contrato de desratización, también se ha incluido una campaña de sensibilización para la recogida de los excrementos caninos, se ha habilitado una partida de 30.000 euros para las mejoras en el alumbrado público una vez finalizado el proceso de sustitución de las luminarias por otras de tecnología LED. Se contempla tanto el mantenimiento como el coste eléctrico o el coste energético de las rampas mecánicas. Se reduce el coste del contrato de recogida de residuos con la puesta en marcha del contrato mancomunado a través del Udaltalde. Aumenta el coste del Etxebarri-Bus debido principalmente al impacto de la línea 3. Será preciso analizar este impacto a final de curso, una vez que más o menos haya transcurrido un año completo desde que se puso en marcha la línea 3. Para ver este impacto en el Etxebarri-Bus en concreto y en otros servicios como puede ser la OTA también, ¿no? Se ha presupuestado la contratación del Plan General de Ordenación Urbana, que será una oportunidad para reflexionar sobre el futuro urbanístico de nuestro municipio. Para el primer año se presupuestan 100.000 euros, si bien se estima que el presupuesto total podría rondar los 250.000 euros, que se ejecutará de manera plurianual. Una de las inversiones más importantes que se incluye en el ámbito de urbanístico es la reurbanización de la calle Guetiaga-Uribarri, con un presupuesto de 325.000 euros. También se contempla la construcción de un parking provisional en la calle Ganguremendi, a la altura del antiguo acceso al Polideportivo Municipal, por valor de 39.000 euros. La Comisión Sociocultural asume el 28,22% del presupuesto. La inversión más importante desde el punto de vista económico es el aumento, la ampliación de la zona cubierta del Colegio Cucuyaga, de primaria en concreto, con 220.000 euros que asume el Ayuntamiento como una inversión, y es verdad que se ha calculado un 60% de subvención de ingreso que supondría la subvención por parte del Departamento de Educación, ya que al ser una inversión debería asumir este asunto el Departamento de Educación del Gobierno vasco, pero como no es así y es una necesidad planteada tanto por el AMPA como por la dirección del centro, pues el Ayuntamiento asumirá ese 40% de la inversión. Básicamente se pretende conectar la zona cubierta del patio con el edificio y la entrada principal y cubrir las laterales por los que entra bastante agua y frío cuando la meteorología es adversa. También se instalará una cubierta pérgola que cubra el acceso tanto a la biblioteca como a la EPA, en la calle Andalucía. Se ha incluido la compra de 50 ejemplares del libro sobre la huelga de bandas, que se presenta mañana. Se propone firmar un convenio de colaboración con la revista euskaldungeuria.eus, que trabaja en la comarca. En fiestas se ha creado una partida para apoyar el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas de Cucuyaga. Se amplía la partida de colaboración con la DIA, dado la multitud de solicitudes que realizamos para que nos cubran en las actividades socioculturales multitudinarias que se realizan en el municipio. En Bienestar Social, este área asumirá el 15,06% del presupuesto. Aumenta el presupuesto debido fundamentalmente a los siguientes proyectos. Es el programa Saindus, que es un programa, es una competencia obligatoria que se incluye dentro de la cartera de servicios sociales, se pondrá en marcha en el año 2018 y es relativo al acompañamiento de las personas dependientes, a los acompañantes de personas dependientes en concreto.
También se ha contratado un estudio que analice el impacto de esa nueva cartera de servicios con respecto a los servicios que ya ofrecemos en Etxebarri, desde los servicios sociales. Se pretende poner en marcha un servicio de mediación en conflictos que será también coordinado con el área de convivencia. Y también se ha contemplado una pequeña partida para la reorganización física de los locales que ahora mismo se encuentran en la calle Santa Ana. Se ha abierto también una partida para la red Mugiment, que es una nueva iniciativa impulsada por el Gobierno vasco y de la que Etxebarri es parte, y que pretende favorecer la actividad física en clave de salud en el municipio. Participa el Centro de Salud de Etxebarri, Salud Pública del Gobierno vasco, el Centro de Promoción de la Autonomía, el Polideportivo, el Colegio Cucuyaga, la Diputación se ha unido en las últimas reuniones y también el propio Ayuntamiento. En las próximas semanas ya os informo pues que será un proceso público pues para que la gente pueda decidir tanto el nombre como lo que es el logotipo de esa red. El CIME impulsará la Semana de la Ciencia 2018 y las acciones para el emprendimiento con una nueva partida que no estaba reflejada hasta ahora. En comercio se ha creado una partida para realizar una campaña que acerque el comercio local a aquellas personas que utilizan el pueblo como aparcamiento. Hay que aprovechar, bueno, entendemos que puede ser una oportunidad. Numerosas personas conocen Etxebarri o utilizan nuestro municipio para luego desplazarse a otros lugares, mayoritariamente Bilbao, y creemos que puede ser una oportunidad el hecho de que estas personas pasen por el municipio para realizar algún tipo de campaña que les anime pues a conocer y sobre todo pues a consumir en nuestro municipio. También se incluye el área de cooperación con ayudas a Munduas Blai, Asociación Colombia Euskadi, que esta es nueva, Félix Baltistán, Picume y Sarrián Barri. Y se ha propuesto convocar ayudas para subvencionar a etxebarritarras que a título personal participan y promueven actos solidarios. Como comenté en la comisión, pues es un presupuesto que gracias a esas, a esa aportación o ese aumento en los ingresos, pues puede de alguna manera suponer el realizar algunos proyectos que teníamos parados y que eran necesarios para poner en marcha en Etxebarri, así como algunos servicios por los que habíamos apostado y que hasta ahora pues no hemos podido darles cabida presupuestaria, por lo menos. Sí, dos dudas. En cuanto a las subvenciones que comentas de las asociaciones, las de 123.100 euros, Munduas, Blai, etcétera, ¿cuál es el criterio de división de esos fondos? El criterio de división, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo se dividen las diferentes cantidades? Pues para Munduas Blai los 14.000 euros, para al final los diferentes como... Vale, en principio en el ayuntamiento no hay digamos un concurso que se saque a concurso lo que es la partida de cooperación. Entonces las asociaciones que tienen etxebarritarras dentro, ya sea como voluntarios o integrantes de la asociación, mandan un anteproyecto para digamos valorar la posibilidad de pedir una subvención. Una vez se aprueba o sale adelante ese proyecto, ellos mandan un proyecto y una vez ahí es cuando se da la subvención. Perdón. En cuanto al tema de la división de los diferentes partidas para fiestas, las de San Antonio con 27.100, las de San Esteban 4.740 y Cucuyaga 4.500, también un poquito saber cuál es el criterio para esa división. Pues las de San Antonio y Etxebarri vienen dadas así y anualmente, en la medida que se ha podido, se han ido aumentando, y la de fiestas de Cucuyaga, que digamos se crea nueva como partida en fiestas, ya venía siendo subvencionada desde el año pasado, desde la partida de actos y eventos, pues únicamente lo que hemos hecho ha sido incrementar la partida a lo que ya se venía recibiendo el año pasado y el anterior, un poco también atendiendo a las necesidades que desde la comisión se nos han trasladado, un poco por las limitaciones que en un primer momento un presupuesto ajustado les conllevaban. Entonces básicamente ha sido un presupuesto consensuado con la propia comisión.
¿Alguna cosilla más? ¿Aquí? No. Votos a favor de la aprobación inicial del presupuesto general 2018, incluyendo norma municipal de ejecución presupuestaria y plantilla orgánica. Abstenciones. Eskerrik asko. Bigarren puntua, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Etxebarriko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena datuak modu elektronikoan trukatzeko. Elkarreragintasuna. Es el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Etxebarri para el intercambio electrónico de datos, que en definitiva es lo que se ha denominado como interoperabilidad. El objeto de este convenio es el de establecer los términos y las condiciones generales para el intercambio electrónico de datos de la ciudadanía entre las partes firmantes, así como la transmisión intermediaria de datos a través de la Diputación Foral de Vizcaya entre el Ayuntamiento y el resto de administraciones públicas. Básicamente lo que estamos poniendo en marcha es, o lo que estamos conveniando es que Bizkaitik va a ejercer de intermediario entre el Ayuntamiento y otras administraciones para compartir aquellos datos que puedan ser utilizados por las administraciones y de esa manera facilitemos a la ciudadanía el que no tenga que aportar documentos que ya están en poder de las administraciones públicas en general. Ya hemos estado en un curso, en una presentación con técnicos del Ayuntamiento para valorar esta propuesta y en principio entendemos que no solamente es necesario, sino que es obligatorio. Y en Vizcaya pues no nos queda otro remedio que hacerlo a través de Bizkaitik. Digo esto porque en otros territorios, en Álava y en Guipúzcoa, la relación entre los ayuntamientos y el gobierno vasco va a ser directa, sin pasar por ningún nodo. Sin embargo, aquí en Vizcaya se ha decidido que se realice a través de Bizkaitik. Esto pues ha supuesto pues cierta preocupación porque hay ayuntamientos que no tienen todos los programas con toda la plataforma de gestión con Bizkaitik. Entonces, claro, pues tienen que ahora pues sí o sí entrar en Bizkaitik por lo menos para este servicio. Nosotros tenemos algunos programas dentro de Bizkaitik, otros no. Y en principio para nosotros, para lo que tenemos con Bizkaitik, pues no nos generará mayor problema. Tenemos el padrón de vehículos, o sea, el padrón de habitantes, que es el elemento fundamental, con lo cual entendemos que no tendremos mayor problema. Esto es un camino que echa a andar ahora, que será largo, pero lógicamente la administración pública se tiene que modernizar. Nosotros estamos apostando por ello y lo que no puede ser es que los ciudadanos andemos presentando certificados de empadronamiento allá por donde vamos para cualquier cosa, cuando eso es una información que ya tiene la administración pública en sí. Digo el certificado de empadronamiento porque emitimos muchísimos certificados de empadronamiento al año y es uno de los más habituales, ¿no? Votos a favor del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Etxebarri para intercambio electrónico de datos. Eskerrik asko. Hirugarren puntua, 2018ko ekitaldiaren lanpostuen zerrenda, relación de puestos de trabajo correspondiente al año 2018. Básicamente hemos refinado la RPT, que es como se denomina la relación de puestos de trabajo, y como comentamos en la mesa, pues no tiene mayor... No hay ninguna novedad al respecto. Se han corregido algunos errores que existían, se ha intentado facilitar de alguna manera la comprensión y la lectura de la RPT, pero vamos, no tenemos nada destacable que señalar, simplemente hay que aprobarla porque va junto con el presupuesto. No sé si tenéis alguna duda al respecto de la RPT. Sí, Arratsaldeon. Sí, a nosotros nos llama la atención que en el apartado de agente de policía local, que creemos que encima es un área al cual la ley no impide aplicar nuevas plazas, el número de plazas sea de 15 y solo menos de la mitad estén cubiertas. Me gustaría saber cuál es el motivo y cuál es a futuro la propuesta del Ayuntamiento para cubrirlas. Sí, lo comentamos en la mesa de negociación el otro día. Es uno de los cuerpos o los colectivos en los que mayor interinidad hay. Hay bastantes puestos de trabajo que se han cubierto de manera interina porque algunas personas que aprobaron las oposiciones pues han ido a otros puestos de trabajo. También es verdad que en los últimos años ha habido 2 jubilaciones o 3 jubilaciones en los últimos años.
Como comenté en la mesa de negociación, pues es un colectivo que fluctúa bastante. Hay diferentes condicionantes y hay muchísimas oposiciones en diferentes ayuntamientos y en otros cuerpos policiales, y entonces las personas que optan a Etxebarri pues a la vez están optando a otra serie de oposiciones en otros municipios, y luego por diferentes circunstancias, puede ser por las condiciones laborales, puede ser por la cercanía a su domicilio, por diferentes motivos, pues los agentes pues fluctúan y cambian de puesto de destino. Lo que comentamos con ellos en la mesa de negociación fue el realizar una OPE a finales del año que viene. Comentaban ellos que tendría que coincidir el inicio de esa oposición pues allá por el mes de diciembre, una vez que hubiera finalizado el gobierno vasco. ¿Os acordáis que comentamos que el gobierno vasco ha sacado una OPE en la que todos los ayuntamientos pueden participar? ¿Qué ocurre? Que tanto desde la parte sindical como por parte del área de seguridad ciudadana no se vio adecuado participar en ese proceso, porque de alguna manera las bases son para todos iguales y te toca la persona que te toca por lista. Sin embargo, en Etxebarri no podemos hacer unas bases ad hoc para el municipio. No podemos participar con unas concretas, un perfil que nosotros podamos exigir en nuestras propias bases. Entonces la intención sería sacarlo a finales de año si todo va bien. También es verdad que es un proceso que puede ser largo, económicamente veremos. La otra vez se presentaron bastantes personas, tuvimos que alquilar el Landaco de Durango. Ese proceso fue bastante tedioso y caro, y luego puede pasarnos lo mismo, que haya, pues bueno, en este caso pues igual en el primer año pues no se va nadie, pero en el segundo pues igual se van 2 o 3 personas y volvemos un poco dentro de 10 años a estar un poco las mismas. La última oposición se hizo hace 5 años, tampoco es demasiado tiempo, ¿no? 5 años. Entraron 5 personas, fue una oposición de 5 personas. ¿Y el anterior ninguno? Sí. Sí, Keldor. Sí, claro. Pues bueno, esa es un poco la razón. No sé si quieres apuntar algo más, Víctor. Simplemente como dato, además estamos ahora porque justo nos coincide de que un chaval, hablando de la bolsa de gobierno vasco, que por la cual pues no quisimos apostar, porque también pues por la parte de la parte sindical pues no lo veíamos, nosotros no lo veíamos. Tenemos un chaval ahora de la zona de Guipúzcoa y ya nos ha comunicado que lo deja, o sea, que ya no quiere venir más, aunque se quede sin trabajo, y pues vamos a tener que volver a pedir, junto con otros 2 más que están en conversaciones, y el día 20 que es mañana, lo más seguro nos comuniquen que también se van porque están en otro proceso selectivo de otro ayuntamiento, en los cuales lo más seguro entren a trabajar. O sea que para el 1 de enero tendríamos que tener otras 3 nuevas incorporaciones, que además pues vamos a ver cómo andamos, porque ni arriba, hablando de la interinidad, ni arriba, que es la bolsa que se creó por parte de Arcaute, andan muy justos de personal y no saben si vamos a tener. O sea, vamos a tener un pequeño problema de aquí a final de año para intentar cubrir las plazas que lo más seguro nos queden libres. Hablando de interinidad, para que veas que ya ni ellos mismos, ellos habían hecho una bolsa a nivel de Euskadi, pues ni en la bolsa les quedan gente. O sea, vamos a tener igual hasta problemas, esperemos que no, vamos a empezar a solicitarlos ya desde ahora, aún sin saber si se van a ir o no se van a ir, simplemente por tenerlo un poquito cubierto. ¿Votos a favor de la RPT 2018? ¿Abstenciones? Eskerrik asko. Hasta aquí. No sé si queremos apuntar alguna cosa más. Vale, pues Sorionak, ondo pasa Gabonetan. Como asuntos principales, el día 26 es nuestro patrón y hay actividades, digo por si queréis nos podemos ver ese día, y en las numerosas actividades que organizamos tanto desde el ayuntamiento como desde las entidades culturales y deportivas. No sé si quieres decir algo, Javi. Ah, vale, no te preocupes. Bueno, es que ricasco.